Para la sargento Maya Jackson, aquella mañana de sábado olía igual que todas las demás mañanas de entrenamiento. Una mezcla del sol de Arizona con la disciplina que llevaba en su uniforme de camuflaje impecablemente planchado. La parada en la gasolinera en las afueras de Tucson era solo una pequeña pausa en su rutina, un ritual casi automático antes de presentarse en la reserva. Estaba concentrada, su mente ya repasando los ejercicios del día, las responsabilidades que la aguardaban. Era un mundo ordenado, predecible, donde cada pliegue de su uniforme y cada movimiento que hacía tenían un propósito. Pero el orden de aquel universo estaba a punto de ser desgarrado, sin previo aviso, por el chirrido de neumáticos sobre la grava y el destello repentino de luces azules y rojas en su retrovisor. Los dos policías, Miller y Davis, salieron de la patrulla con una urgencia que no se correspondía con la tranquilidad de la escena. Su hostilidad fue un muro que se levantó al instante, incluso antes de que se dijera una palabra. La justificación era vaga, una denuncia sobre alguien sospechoso, palabras que flotaban en el aire caliente y seco sin tener sentido. Maya, entrenada para mantener la calma bajo presión, siguió el protocolo que conocía de memoria. Entregó su identificación militar y su licencia de conducir, esperando que la verdad sellada en los documentos que sostenía resolviera el malentendido. Pero la verdad no tenía ningún valor para ellos. El oficial más joven, Miller, la miró con desprecio y la acusación salió de su boca como un veneno. Esto es un disfraz. Usted se está haciendo pasar por militar. La absurda acusación de Miller quedó suspendida en el aire durante un segundo que pareció eterno. Un insulto tan profundo que el cerebro de Maya tardó en procesarlo por completo. Antes de que pudiera formular una respuesta, la situación se desmoronó. No hubo más palabras, solo la fuerza bruta y ciega del prejuicio en acción. Con una violencia innecesaria, los dos policías la agarraron. El mundo de Maya se inclinó abruptamente cuando su cuerpo fue arrojado contra el lateral de su propio coche. El impacto sordo hizo gemir el metal del vehículo y envió una onda de choque por su cuerpo. El lado de su rostro fue presionado contra la fría chapa, el olor a gasolina y polvo invadiendo sus fosas nasales. El sonido de las esposas de metal al abrirse fue agudo, y el clic final alrededor de sus muñecas fue el sonido más fuerte y humillante que jamás había oído. Su uniforme, un símbolo de honor y servicio, ahora estaba siendo arrugado y ensuciado, mientras era inmovilizada frente a una creciente multitud de extraños, cuyos teléfonos móviles ya estaban levantados, registrando cada segundo de su degradación. Sintió el calor de la vergüenza quemarle el rostro, una vergüenza que no era suya, pero que le estaba siendo impuesta. Empujada al asiento trasero de la patrulla, el mundo exterior fue repentinamente sofocado por el golpe de la puerta al cerrarse. El calor dentro del coche era asfixiante, un microcosmos de la presión que aplastaba su pecho. Por un instante, la desesperación amenazó con apoderarse de ella, el deseo de gritar contra la flagrante injusticia, de sucumbir a la rabia que hervía bajo su piel. Pero entonces algo más profundo tomó el control. Años de entrenamiento militar, de disciplina forjada en el fuego, le habían enseñado que el pánico era un lujo que no podía permitirse. Cerró los ojos por un breve momento, no en señal de derrota, sino para centrarse de nuevo. Respiró hondo, 1, 2 veces, forzando al aire a calmar la tormenta interior. Su postura, incluso con las manos atadas dolorosamente a la espalda, permaneció erguida. No les daría la satisfacción de verla rota. En lugar de una víctima, se convertiría en un problema de procedimiento para ellos. Abrió los ojos y, con una voz firme que no delataba la turbulencia que sentía, miró la reja que la separaba de los oficiales e invocó el poder que habían intentado
arrebatarle: «Soy un miembro del ejército de los Estados Unidos. Exijo mi derecho a contactar a mi oficial al mando inmediatamente». La exigencia de Maya, dicha con la autoridad de su rango y no con la desesperación de una detenida, causó la primera fisura en la arrogancia de los policías. Miller y Davis se miraron, una comunicación silenciosa de incertidumbre pasando entre ellos. Acusarla de llevar un disfraz era una cosa, pero negarle a un soldado en servicio un derecho procesal militar era un territorio peligroso, una complicación burocrática que no querían. Con un suspiro de impaciencia, Davis, el mayor, tomó el móvil de Maya del salpicadero del coche. No la soltó. En cambio, de forma torpe y humillante, sostuvo el aparato cerca de su rostro, mientras ella, con las manos aún esposadas, dictaba el número de memoria. Cuando la llamada fue atendida, la voz de Maya era un estudio de control. «Coronel Carter, habla la sargento Jackson», dijo, cada sílaba perfectamente enunciada, ocultando el temblor que sacudía su interior. Informó de su ubicación y de la situación con una precisión militar, concluyendo con la frase que era el núcleo de aquella injusticia: «Estoy siendo detenida bajo la acusación de hacerme pasar por militar». No necesitó decir nada más. El peso de lo no dicho llenó el silencio. Al otro lado de la línea, en su tranquila casa, el coronel Samuel Carter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía a Maya desde que era una niña que soñaba con seguir los pasos de su padre. Era su padrino antes de ser su oficial al mando. Conocía su integridad, su carácter y la dedicación que sentía por el uniforme que vestía. No había ni una pizca de duda en su mente. Escuchó no solo las palabras que ella dijo, sino también la tensión contenida detrás de ellas, la lucha por mantener la compostura. Lo comprendió todo al instante: el uniforme, el color de su piel, la ubicación, la absurda acusación. Era un cóctel venenoso de ignorancia y prejuicio. «Entendido, sargento. Mantenga la calma. La ayuda está en camino», respondió con una calma que reflejaba la de ella, pero que era la calma antes de la tempestad. Tan pronto como terminó la llamada, la máscara de tranquilidad de Carter se desvaneció. Una furia helada y concentrada se apoderó de él. No gritó, actuó. El teléfono en su mano se convirtió en un arma y la disparó con precisión quirúrgica, activando una cadena de mando que los dos policías provincianos jamás podrían haber imaginado. Contactos en 1900. La jefatura de policía en el ayuntamiento y en asuntos públicos fueron activados, mientras, sin que él lo supiera, el fuego ya se extendía por otro frente: las redes sociales. El tiempo dentro de la patrulla parecía arrastrarse y retorcerse. Cada segundo era una pequeña eternidad de calor, incomodidad y de la dignidad herida de Maya. Afuera podía ver a Miller y a Davis paseando de un lado a otro, sus posturas ya no arrogantes, sino tensas. Sus radios comenzaron a crepitar con una frecuencia que no era la habitual, y el tono de sus respuestas era ahora defensivo, confuso. Maya no podía oír las palabras, pero veía el cambio en sus rostros, la forma en que el oficial Miller se pasaba la mano por el pelo, un gesto de pura ansiedad. Lo que no sabía era que en ese preciso momento el mundo digital estaba en llamas. Los vídeos grabados por los espectadores se extendían como un reguero de pólvora, saltando de un feed de noticias a otro. Eran imágenes nítidas e innegables. Una sargento del ejército de pie, con una calma ejemplar, siendo agredida y esposada por una razón que nadie podía justificar. La ola de indignación en línea era una fuerza de la naturaleza, un tsunami de comentarios furiosos, compartidos y etiquetas a agencias de noticias y grupos de derechos civiles. La historia de Maya Jackson ya no era un incidente aislado en una gasolinera. Se había convertido en un punto de ebullición nacional.
La convergencia de la furia digital con la presión metódica del coronel Carter fue abrumadora y rápida. En menos de 30 minutos desde la llamada de Maya, otro coche de policía llegó al lugar, esta vez sin la sirena estridente, moviéndose con una gravedad solemne. Un teniente de aspecto cansado salió del vehículo, su rostro una máscara de control de daños. Ignoró por completo a Miller y a Davis, con los ojos fijos en la patrulla donde Maya estaba detenida, el epicentro de una crisis que explotaba en su departamento. La puerta del coche de Maya se abrió y el aire fresco pareció una bendición. El teniente, con sus propias manos, le quitó las esposas, un gesto cargado de un peso simbólico. Sargento Jackson, en nombre del Departamento de Policía de Tucson, le pido disculpas, dijo, con palabras ensayadas y desprovistas de cualquier emoción genuina. Maya se frotó las muñecas, sintiendo cómo la sangre volvía a circular. Miró al teniente, luego a los dos policías ahora pálidos y silenciosos, y su voz salió, no alta, pero cortante como el cristal. Su disculpa no es por lo que ustedes hicieron, teniente, es porque fueron descubiertos, no están arrepentidos por el error, tienen miedo de las consecuencias. La frase cortante de Maya quedó suspendida en el aire, un veredicto final que ninguna disculpa oficial podría borrar. En los días siguientes, la historia no solo ganó tracción, explotó con la fuerza de una supernova. Lo que comenzó como un incidente en Tucson se convirtió en una conversación nacional, debatida en todos los principales canales de noticias y en millones de mesas de comedor. Para Maya fue una experiencia surrealista y abrumadora. Ella, una persona inherentemente reservada, que encontraba consuelo en la estructura y en el anonimato relativo de la vida militar, veía su rostro en todas partes. Su nombre estaba en incontables titulares. La verdadera escalada, sin embargo, llegó con la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales de los policías. La presión pública y del coronel Carter forzó la transparencia, y lo que las imágenes revelaron fue aún más condenatorio que los vídeos de los espectadores. El audio capturó el desprecio en la voz de Miller, pero fue un comentario específico de Davis, hecho a su compañero cuando pensó que el sonido no era importante, lo que selló sus destinos. Murmuró sobre la actitud de ella, una palabra cargada, utilizada durante décadas para justificar el trato hostil a las mujeres negras que se atreven a mantenerse firmes. Aquella única palabra eliminó cualquier posibilidad de que el incidente fuera un simple malentendido. La divulgación de aquel audio fue la gota que colmó el vaso. La indignación pública, ya inmensa, se transformó en una furia incontrolable. Ya no había forma de defender las acciones de los oficiales. Su prejuicio estaba expuesto para que todo el mundo lo viera y oyera. La jefatura de policía y el ayuntamiento, acorralados por la evidencia irrefutable y la presión implacable, actuaron con una rapidez que era, en sí misma, una admisión de culpa. Los oficiales Miller y Davis fueron despedidos sumariamente. Para Maya, la noticia no trajo una sensación de alegría o venganza, sino un alivio sombrío y pesado. 2 carreras habían terminado, pero la verdadera victoria no estaba en su castigo, sino en lo que vino después. El departamento se vio obligado a mirar su propio y feo reflejo y a actuar. Se implementaron nuevas y rigurosas directrices sobre prejuicio racial, con entrenamientos obligatorios para toda la fuerza policial. Más específicamente, se creó un nuevo protocolo claro e incuestionable para la verificación de militares en servicio, garantizando que lo que le sucedió a la sargento Jackson no se repitiera. La experiencia de una mujer, en una mañana de sábado, había forzado el cambio en toda una institución. Mientras la tormenta mediática rugía, la sargento Jackson tomó la decisión consciente de alejarse del ruido. Se convirtió
en contra de su voluntad, en un símbolo de coraje silencioso. Un rostro para una lucha que nunca pidió liderar. Las invitaciones a entrevistas en programas de televisión de gran audiencia se acumulaban. Los mensajes de periodistas famosos llenaban su bandeja de entrada, y las ofertas para contar su historia a cambio de dinero eran numerosas. Las ignoró todas. Para Maya, aceptar aquello sería transformar su humillación en un espectáculo, algo que se negaba a hacer. Su batalla no se había librado para las cámaras, aunque ellas hubieran sido su salvación. Su fuerza provenía de su disciplina y de su identidad como soldado, y era a eso a lo que regresaba. En lugar de dar entrevistas, lustraba sus botas hasta que podía ver su propio reflejo. En lugar de hablar con reporteros, se presentaba al entrenamiento del fin de semana, con su uniforme tan impecable como siempre. Era su acto silencioso de desafío. El mundo podía verla como un símbolo, pero ella se negaba a ser nada menos y nada más que quien siempre fue. Fue en una tarde de martes, en medio de una pila de facturas y correspondencias sin importancia, cuando encontró la prueba de que su silencio había sido el grito más poderoso de todos. Era un sobre sencillo, con un sello y una dirección escrita a mano. Dentro, una carta de una joven de 19 años llamada Jasmine Cole, una recluta de la Fuerza Aérea en entrenamiento en otra parte del país. Jasmine escribía sobre sus propias dificultades, sobre ser una de las pocas mujeres negras en su escuadrón, sobre las pequeñas humillaciones diarias y el sentimiento constante de tener que demostrar el doble que los demás. Confesó que estaba a punto de rendirse, de abandonar el sueño de toda una vida por sentir que aquel mundo no era para ella. Pero entonces vio la historia de Maya en las noticias, vio la calma bajo el asedio, la negativa a ser menospreciada. «Sargento», escribió Jasmine, «ver su fuerza en aquel momento me demostró que la resiliencia no es ruidosa. Usted no se rindió, y por eso yo tampoco lo haré». Aquellas palabras, escritas con una sinceridad cruda, conmovieron a Maya de una forma que ningún titular jamás consiguió. Aquella tarde, sentada en su cocina con la carta de Jasmine en las manos, la sargento Jackson sintió que el peso del incidente cambiaba de forma dentro de ella. Lo que antes era un recuerdo traumático de humillación y rabia contenida, comenzó a transformarse en algo más. Una lágrima solitaria, la primera que derramaba por causa de aquel día, rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza o de alivio, sino de una profunda y abrumadora conexión. Finalmente lo entendió. Su negativa a ceder, a darles a los oficiales la reacción explosiva que esperaban y tal vez deseaban, no fue solo un acto de autodisciplina, fue un acto de enseñanza. Sin decir una palabra al mundo, había ofrecido una lección sobre el poder de la compostura, sobre la fuerza que reside en la negativa a permitir que el prejuicio de otra persona dicte su propia conducta. Aquel pedazo de papel en su mano era la prueba de que su mensaje silencioso había sido recibido por quien más importaba. Lo que Maya no podía ver, pero lo que el universo registraba, era que la carta de Jasmine era solo una gota en un océano de impacto. En bases militares de todo el país e incluso en el extranjero, otros jóvenes reclutas de minorías vieron su historia. Un joven aviador negro en Texas que venía soportando bromas sobre su apariencia en uniforme, sintió una nueva oleada de orgullo y se enderezó un poco más al día siguiente. Una infante de marina de ascendencia asiática en California, que a menudo se sentía invisible, vio en Maya la visibilidad y la validación que anhelaba. Su historia no fue solo sobre un error policial corregido, se convirtió en una parábola moderna dentro de las filas. Enseñó que la integridad bajo presión era una armadura,
que el conocimiento de los reglamentos era un arma y que la cadena de mando, aunque a veces lenta, podía ser una poderosa aliada. El cambio que forzó en el departamento de policía de Tucson fue la victoria oficial, pero el cambio silencioso en los corazones y mentes de incontables miembros del servicio fue su verdadero y duradero legado. Unos días después, cuando una semblanza de normalidad comenzó a regresar, Maya hizo una llamada, no a un periodista o a un abogado, sino al coronel Carter. No había una agenda específica, solo la necesidad de cerrar el círculo que comenzó con aquella llamada desesperada desde la patrulla. Le dio las gracias, con la voz firme pero cargada de una emoción que solo él sería capaz de descifrar. Señor, quería darle las gracias, no solo por lo que hizo, sino por haber creído en mí sin dudar un solo segundo. Al otro lado de la línea, el coronel Carter suspiró. Un sonido de alivio y orgullo paternal. Maya, dijo, abandonando la formalidad por un momento, nunca hubo ninguna duda. Conozco tu carácter. Lo único que me sorprendió fue tu calma. Fuiste ejemplar, una líder, incluso con las manos atadas a la espalda. Hiciste exactamente lo que fuiste entrenada para hacer, usar los recursos disponibles y no perder el control. Aquella validación, proveniente de su mentor y padrino, fue más sanadora que cualquier titular o despido. Era el reconocimiento de su fuerza por parte de alguien que la había ayudado a construirla. Inevitablemente, en momentos de silencio, sus pensamientos se dirigían hacia los hombres que causaron todo aquello. Miller y Davis. La rabia inicial, caliente y afilada, se había disipado, dando paso a un sentimiento más frío y complejo. No era perdón. Y ciertamente no era compasión. Era una especie de análisis clínico casi distante. Los veía ahora no como gigantes del prejuicio, sino como hombres pequeños, asustados por algo que no podían comprender. La visión de una mujer negra, vistiendo un uniforme que ellos tal vez sentían que no le pertenecía, rompió el frágil orden de sus mundos. Su existencia, en aquel momento, era una afrenta. En su intento de demostrar que ella era un fraude, acabaron exponiendo el propio fraude de su autoridad, que no estaba construida sobre la ley, sino sobre el prejuicio. No eran monstruos, eran solo hombres débiles, y esa constatación para Maya fue la última pieza del rompecabezas. Ya no tenían poder sobre ella, ni siquiera en sus recuerdos. La semana siguiente, al preparar su uniforme para otro fin de semana de entrenamiento, Maya lo observó de una manera diferente. Aquellas piezas de tela de camuflaje siempre habían sido una fuente de orgullo, una segunda piel que representaba su dedicación, disciplina y el juramento que hizo a su país. Sin embargo, el incidente en la gasolinera había añadido una nueva capa de significado. Para los oficiales Miller y Davis, aquel uniforme no era un símbolo de autoridad, sino el detonante de su desconfianza, la prueba misma de que algo andaba mal. Lo que debería haber sido un escudo de respeto se convirtió, en sus manos, en un blanco. Ahora, al pasar la plancha caliente sobre la tela, alisando las arrugas dejadas no por el uso, sino por la violencia, sentía que estaba recuperando más que solo la apariencia de su uniforme. Estaba reafirmando su derecho a usarlo, su posesión sobre el símbolo que había conquistado con sudor y trabajo duro. Con el paso del tiempo, la sargento Jackson comenzó a redefinir para sí misma lo que la victoria realmente significaba. No fue el momento en que le quitaron las esposas, pues aquel gesto fue motivado por el miedo, no por la justicia. No fue la disculpa formal del teniente, que sonó más como una estrategia de relaciones públicas que como un reconocimiento genuino del error. La victoria tampoco estaba en los titulares de los periódicos ni en el despido de los dos hombres que la humillaron.
Esas eran solo las consecuencias lógicas de actos insostenibles expuestos a la luz. La verdadera victoria fue más silenciosa y mucho más profunda. Estaba en su respiración controlada cuando el pánico amenazó con consumirla, en la claridad de pensamiento para invocar su derecho a llamar a su comandante, y en la dignidad con la que se negó a aceptar una paz fabricada. La victoria fue elegir la rutina en lugar de la fama y descubrir que su lucha silenciosa le dio a otra soldado la fuerza para continuar la suya. La verdadera esencia de la fuerza de Maya Jackson, sin embargo, residía en su profunda comprensión del silencio. En una cultura que a menudo confunde el ruido con el poder y la rabia con la acción, su respuesta fue un acto radical de contraintuición. La sociedad, y ciertamente, los dos oficiales esperaban y estaban preparados para una confrontación verbal. Estaban listos para la indignación, para los gritos, para una explosión emocional que podrían usar para justificar sus acciones, etiquetándola como histérica o agresiva. La negativa de Maya a darles esa satisfacción fue su primera y más estratégica maniobra. Su silencio no era un vacío, era un espacio que ella controlaba activamente, lleno de años de disciplina militar, autoconocimiento y una férrea negativa a empequeñecerse para encajar en la percepción limitada de ellos. Su calma era desconcertante, un arma para la que no tenían defensa. Al mantenerse calmados en combate, los soldados pueden evaluar la amenaza y actuar con precisión. En aquella gasolinera, su campo de batalla, Maya hizo exactamente eso. Evaluó la amenaza no como un peligro físico, sino como un ataque a su identidad, y respondió con la precisión de una veterana, usando su compostura para desarmar la hostilidad de ellos de una forma que ningún grito conseguiría. Igualmente crucial fue su sabiduría al reconocer que la fuerza interior, por sí sola, a veces necesita un puente hacia el poder externo. Aquella única llamada telefónica al coronel Carter fue ese puente, un acto que transformó una confrontación aislada en un incidente institucional. El poder de Miller y Davis dependía de la premisa de que Maya estaba sola, una figura anónima y desconectada a la que podían intimidar sin repercusiones. Al tomar el teléfono, ella activó una red invisible de responsabilidad y confianza que ellos habían ignorado por completo. La llamada fue un recordatorio de que ella no era solo una mujer negra en una gasolinera. Era la sargento Jackson, una pieza valiosa en una vasta y poderosa organización. Y la confianza inquebrantable del coronel Carter fue el catalizador que incendió esa red. Sin su creencia instantánea, la llamada podría haber sido en vano. Esto demostró que la rendición de cuentas no es un concepto abstracto, es una cadena funcional de personas que confían y actúan en base a esa confianza. Su fuerza, por lo tanto, era doble: la fortaleza interna para soportar la presión y la inteligencia para accionar el sistema al que pertenecía y que, a su vez, se vio obligado a protegerla. Al final, la historia de la sargento Maya Jackson se convirtió en algo mucho más grande que un simple incidente de prejuicio racial. Trascendió las noticias y se infiltró en la cultura del propio servicio militar, contada en aulas y durante ejercicios de entrenamiento, no como una historia de victimización, sino como un estudio de caso definitivo sobre la gracia bajo el fuego. Los instructores comenzaron a usarla como un ejemplo de cómo la adherencia al protocolo y el control emocional no son solo herramientas de combate, sino instrumentos esenciales de supervivencia y justicia en el mundo civil. Su legado no estaba grabado en las nuevas directrices del Departamento de Policía de Tucson, que, aunque importantes, eran solo tinta en el papel. Su verdadero legado estaba en el cambio de paradigma que inspiró.
Jóvenes reclutas, al escuchar su historia, aprendían que la autoridad de su uniforme no era algo que se pedía, sino que se personificaba, y que la mayor demostración de fuerza era, a veces, la negativa a entrar en una pelea en los términos del oponente. Ella demostró que un único individuo, armado con nada más que su integridad y conocimiento, podía forzar a todo un sistema a autoevaluarse y a corregirse, creando un precedente duradero para las generaciones futuras. Y en cuanto a Maya, ella nunca se vio a sí misma como la heroína que los otros pintaban. Su vida continuó, marcada no por el trauma, sino por la reafirmación de su propósito. Meses después, en un soleado campo de entrenamiento, supervisaba a un grupo de nuevos soldados, enseñándoles a leer una brújula. Se acercó a una recluta nerviosa, una joven en cuyos ojos se leía la misma mezcla de duda y determinación que había leído en la carta de Jasmine Cole. Maya no dio un discurso inspirador. Simplemente ajustó el cuello de la joven, le ofreció una palabra tranquila de aliento y señaló el norte verdadero. En aquel gesto simple y silencioso residía la verdad de todo su viaje. La fuerza que cambia el mundo rara vez se encuentra en un grito, se encuentra en la calma resuelta de una persona que se niega a ser quebrantada, en el coraje de mantenerse firme en su verdad y al hacerlo demostrar que la dignidad, cuando se defiende con convicción, es la voz más alta de todas.